Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Todos, Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros, perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para la gloria de tu nombre. Amén. Escuchemos el anuncio del perdón de Dios. Dios Todopoderoso, en su gran misericordia, ha entregado a su Hijo para morir por ti, y por causa de él perdonas todos tus pecados. Como ministro llamado y ordenado por Cristo y por su autoridad, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu del Señor llena la tierra. Aleluya. Los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Aleluya, aleluya. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. Amén. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios que estás en los cielos, en la tierra pasa los hombres, por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias. Oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente, oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre,
el corazón de tu pueblo fiel al enviarle tu Espíritu Santo. Permite que hoy también, por medio del mismo Espíritu, tengamos un entendimiento correcto de todas las cosas y nos regocijemos en tu santo consuelo. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, podemos estar sentados y entonamos el himno número 821. Fortalece a tu iglesia. Himno 821. Fortalece a tu iglesia. Himno 821. La primera lectura para esta mañana la encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. Génesis 11, versículo 1 hasta el 9. Dice así la palabra de Dios. En la tierra todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras.
Pero sucedió que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinaí, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a coserlos en el fuego. Y los ladrillos les sirvieron como piedras, y el asfalto les sirvió de mesa. Y dijeron: vamos a edificar una ciudad, y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos de renombre, por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando, y dijo: esta gente es una sola, y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra, y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos allá y confundamos su lengua, para que ninguno entienda la lengua de sus compañeros. Así fue como el Señor los esparció por toda la tierra, y cómo dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció por toda la superficie de la tierra. Hermanos, es palabra de Dios. Ahora damos lectura al Salmo de esta mañana, para este día, el cual es el Salmo 143, está marcado en sus ignarios con la cinta dorada, Salmo 143, y lo vamos a estar leyendo de manera responsiva. Es decir, yo leo el versículo número 1, ustedes el 2, y así sucesivamente. Salmo 143. Señor, escucha mi oración, atiende a mi súplica. Tú eres justo y fiel, respóndeme. Pero no me juzgues con dureza, pues castiga mi Mi enemigo me ha perseguido con saña, ha puesto mi vida por los suelos, me hace vivir en tinieblas con los muertos. Cuando evoco los días de antaño y me acuerdo de tus grandes proezas y pienso en todo lo que has hecho. Señor, responde, que mi espíritu se apaga. No te escondas de mí, o seré contado entre los muertos. Muéstrame tu misericordia por la mañana, porque en ti he puesto mi confianza. Muéstrame el camino que debo seguir, porque en tus manos he puesto mi vida. Señor, líbrame de mis enemigos, pues tú eres mi refugio. Tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad, y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Señor, por tu nombre, por tu misericordia acaba con mis enemigos, destruye a los que atentan contra mi vida, porque yo soy tu siervo. Todos, gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con la segunda lectura, la cual encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 21. Epístola o los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 hasta el verso 21. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos.
Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían: fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elenitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Sirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes. Y todos nos escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros: ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo: varones judíos y ustedes, habitantes de todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hermanos, es palabra de Dios. Continuamos entonando el himno. Nos ponemos en pie para dar lectura al Santo Evangelio de esta mañana, el cual encontramos en San Juan, capítulo 14, versículo 23 al 31. Aleluya. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que yo les he dicho. Aleluya, aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio de San Juan, capítulo 14, 23 al 31. Escrito está: Jesús le respondió: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. El que no me ama no obedece mis palabras, y las palabras que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que yo les he dicho.
La paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo, ya que han oído decir que me voy, pero que vuelvo a ustedes. Si ustedes me amaran, se darían regocijados de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, ustedes crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues viene el príncipe de este mundo, que ningún poder tiene sobre mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, hago todo tal como el Padre me lo ordenó. Levántense, vámonos de aquí. Es palabra de Dios. Continuamos en la liturgia. En la página 159, confesando nuestra fe a través de las palabras del credo niceno. Página 159 de su liturgia, credo niceno. Todos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible. Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre, y por quien todas las cosas fueron hechas, el cual por amor de nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo y encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez en gloria a buscar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá. Y creo que el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas, y creo en una santa iglesia cristiana y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Bien, podemos estar sentados y entonamos el himno número 530. Himno 530. Himno 530. Desciende Espíritu de amor.
Mis hermanos, que la gracia, la paz y los frutos del Espíritu de Dios sean derramados sobre cada uno de ustedes. Amén. La Iglesia cristiana celebra hoy un día muy especial, pues hoy estamos conmemorando una fiesta importante conocida como el Pentecostés. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto sabes tú de esta fiesta que celebraban los judíos? Pues en nuestro contexto, en nuestro entorno, nosotros escuchamos muchas veces estas palabras, porque hay personas que se definen de esta manera. Yo soy pentecostés o pentecostal. Pero vamos a entender desde dónde viene esta palabra, desde sus raíces y desde sus comienzos. Como lo vemos en una fiesta importante que el pueblo de Israel celebraba. Ahora, en el pueblo de Israel no solamente existía esta fiesta, sino había varias fiestas importantes. Fiestas como las que celebramos en Resurrección, la fiesta de la Pascua. También estaba la fiesta de los tabernáculos, también la fiesta de los panes sin levadura y la que nosotros ahora tenemos, la fiesta del Pentecostés, que no es más que 50 días después de la Pascua. Y eso es lo que estamos ahora viendo, que ya han pasado 50 días después de la Pascua. Entonces, durante la celebración del Pentecostés, que tiene como referencia bíblica, se encuentra por primera vez en Levítico, capítulo 23, versículo 11. Allí nos dice o nos informa que esta fiesta del Pentecostés también es conocida como la fiesta de la gran cosecha. Y es el nombre este nombre es porque durante este día se conmemoraban también la entrega voluntaria de ofrendas de los frutos de las cosechas o de las primeras cosechas que recibía el pueblo. Lo que había sembrado, en este día ellos traían los primeros frutos de esa cosecha, o la primicia, como nosotros conocemos. Entonces, lo que podemos ver es que no es casualidad, sino que es el mismo propósito de Dios de cumplir su propósito o de su promesa de juntar nuevamente todas las naciones del mundo en un día tan especial como la fiesta del Pentecostés, unidos como una gran cosecha bajo un mismo mensaje, porque aún todavía todos hablamos diferentes idiomas, aunque aquí todos hablamos español. Podemos ver que en diferentes partes de América todavía hay países que hablan otro idioma. Si vemos Brasil, ellos hablan portugués. Si vamos a Haití, ellos hablan creol. Si vemos que está Guyana, ellos hablan inglés. Aunque estamos tan cerca, hay idiomas diferentes. Y es diferente a veces para poder entenderlos. Pero lo que sí es importante saber, que en esta fiesta de Pentecostés, Dios, lo que antes había descendido, vuelve a unirlo en un solo mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Ese mensaje es la proclamación del Cristo crucificado y resucitado para nuestra salvación. Así vamos a tomar las palabras de nuestro Señor en el Evangelio de hoy, que dice: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y moraremos en Él. Y el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará, les
cosas y les recordarán todo lo que yo les he dicho. Entonces es importante porque a Jesús partir y terminar su obra en la tierra, comienza otra obra de la tercera persona de la Trinidad. Sabemos que la Trinidad la conforman tres personas. ¿Quién? Exacto. Entonces, ya el Padre había cumplido el rol y su promesa con enviar a Jesús. Jesús vino al mundo, murió por nosotros, nos da la salvación y comienza la obra del Espíritu Santo. Entonces, las tres personas ya siguen trabajando, pero ahora vivimos en el tiempo de gracia bajo la guía del Espíritu Santo. Tres palabras son importantes que menciona Jesús. Dice que el Espíritu Santo los consolará, les enseñará y les recordará. Entonces es importante porque tal parece que los discípulos habían olvidado este mensaje de Jesús. Estas tres palabras: consuelo, enseñanza y recordar. Esto quizás lo habían hecho después de los acontecimientos que sucedieron en la Semana Santa y que habían terminado con la crucifixión del Señor. Sin embargo, no fue así. No todo terminó con esto, pues después de la resurrección de Jesús se da la instrucción de quedarse en Jerusalén. Quédense allí, quédense para que reciban al Consolador, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien les guiará y les ayudará a comprender todas las cosas. Así, mis hermanos, en aquel día de la celebración de Pentecostés, donde muchas personas habían venido de diferentes lugares a reunirse a Jerusalén, la ciudad donde se reunía todo el pueblo de Israel, en el templo, vinieron, o estas personas vieron realmente la promesa del Espíritu Santo hacerse una realidad. Y se hace una realidad con la proclamación del Evangelio de la gracia hablada y anunciada en cada uno de sus idiomas. Es lo interesante de esto, porque a veces hay confusión cuando dicen que una iglesia habla en lenguas. Y muchas veces escuchamos este término: la iglesia habla en lengua. Bueno, muchas veces me han preguntado: ¿la iglesia luterana habla en lengua? Yo digo sí hablamos en lengua, porque nosotros tenemos pastores que a veces pueden hablar hasta 1, 2, 3, 5, 10 idiomas, y lo he comprobado. Y todo es porque la guía del Espíritu Santo ayuda a esos hermanos a hablar. Ustedes mismos lo vieron hace años. La historia de la iglesia de Venezuela, la iglesia luterana, dice que por aquí entró una persona de otro origen, de otra lengua, un hermano que hablaba alemán. Es diferente el idioma a nosotros, pero que este hermano, buscando pronunciar el único mensaje de Cristo de salvación, se pudo comunicar con los primeros cristianos que nosotros conocimos en este poblado de San Antonio. Entonces, ese es el Evangelio de la gracia. El Evangelio que pronuncia y que es hablado en diferentes idiomas, pero que tiene un solo mensaje. Por eso es extraordinario, mis hermanos, ver cómo Dios actúa para nuestra salvación. Pues si analizamos la lectura del Génesis, nos vamos a dar cuenta de algo importante. La gente, cuando salió del arca de Noé, en el Génesis, después del diluvio, la gente hablaba un solo idioma. Eso estaba claro. ¿Y qué hicieron esta gente? En vez de aprovechar esa ventaja que tenían de hablar un solo idioma y de vivir como hijos agradecidos de Dios, porque Dios lo había salvado de la catástrofe, del diluvio. No, esta gente comenzó a vivir lejos de Dios, lejos de lo que Dios dice, y utilizaron las bondades de Dios a nosotros, como la inteligencia, como la fuerza y también los recursos naturales, para volverse en contra de Dios y ser arrogantes y querer llegar a Él, pero no por la voluntad de Dios, sino haciendo por sus propios esfuerzos. Por eso vemos que empiezan a construir una ciudad y una torre alta. Es por eso que Dios tiene que venir y confundir su lenguaje. Tiene que confundir su lenguaje, porque como dice en 1 Corintios capítulo 12,
2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque son solamente comprensibles a través del Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios, su palabra es una locura para estas personas y no la pueden comprender. Por eso, aquellos hombres fueron esparcidos por todos lados, pero no todo terminó ahí. No todo terminó cuando estas personas se fueron y quedó todo así, desunido, sino que Dios mantiene su palabra en pie y siendo fiel a su palabra y a su promesa, lo que antes era ya desunido, allí en Sinar, en Babel, vemos entonces que Dios mismo también ahora une con la llegada del Espíritu Santo, el cual nos da un solo lenguaje para confesar que Jesucristo es el Señor y Salvador de toda la humanidad. Y aunque hemos visto que ya tenemos de Dios también esa unión a través del Espíritu Santo, lamentablemente podemos todavía ver en la actualidad que mucha gente todavía sigue arrogante y todavía sigue como la gente que salió después de dar con orgullo, tratando de comprender cómo Dios nos quiere hablar ahora. Es por eso que muchos andan por allí confundidos y tratando de agradar por sus propias obras o su propia manera de adoración. Muchas personas que también están en estas denominaciones que pueden decirse como Pentecostés o que se asocian con Pentecostés, vemos que están como esa gente que salió del arca, tratando de construir su propia torre de Babel, pero fuera de lo que Dios ha establecido, tratando de decir, si me visto de una cierta manera, puedo llegar más a Dios, si hago tal cosa, puedo llegar más a Dios, igual como esta gente que salió, esperando así poder llegar a Él y tratar de descifrar cuál es su voluntad bajo los criterios, bajo sus propios criterios y no bajo la guía del Espíritu Santo. Del mismo modo, mis hermanos, también no solamente esta gente anda confundida, porque también te puedo preguntar cuántas veces nosotros mismos hemos buscado de esta manera descifrar, según nuestros propios criterios, cómo obedecer la palabra de Dios y así vivir haciendo su voluntad. ¿Cuántas veces hemos preferido vivir bajo nuestra propia arrogancia y nuestro orgullo, pero fuera de la guía del Espíritu Santo, a donde Dios ha prometido entregarnos sus dones de perdón, salvación y vida eterna? Estas preguntas no solo nos demuestran una realidad para nosotros, sino que también nos dicen que todavía el pecado manifiesta sus frutos en nuestra carne, en nosotros, y que nos deduce también que cada uno busque su propio interés y su propia interpretación de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso, también puedo preguntar, ¿cómo y cuándo pensamos, debo ir a la iglesia? Bajo mis propios criterios. ¿Cómo entiendo quizás los beneficios de la Santa Cena o del bautismo? ¿Qué significa esto realmente para mí? Y la pregunta más importante, o quizás también que más puede venir a nosotros, es, según estos dones que Dios da a través del Espíritu Santo, ¿cómo yo en mi vida vivo una vida de agradecimiento a Dios por sus bondades? La gente que salió después del diluvio lo demostró de una manera diferente. Dios los había salvado y ellos quisieron hacer lo que era contrario. No se esparcieron, sino que buscaron construir una torre para llegar al cielo. Y quizás para nosotros también esta sea una realidad. Tratando de unirnos para crear una torre, pero fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la guía del Espíritu Santo. Fuera de lo que son realmente los beneficios de la palabra encarnada en Jesús y el propósito de nuestra salvación.
Por eso, ante esta realidad, mis hermanos, debemos también volvernos en arrepentimiento a Dios. Debemos volvernos ante su presencia implorando su perdón y su misericordia, porque es solo allí, reconociendo nuestra falta, que Dios tiene misericordia de nosotros. Y su bondad viene también para ayudarnos a través de la guía del Espíritu Santo a reconocer nuestra falta delante de Él, pero también para recibir de Él su perdón, su consuelo y su paz. Y es por eso que para nosotros que hemos sido traídos aquí, no por nuestra propia fuerza, sino bajo la guía del Espíritu Santo, hay buenas noticias de amor, del amor de Dios para cada uno de nosotros. Y es que cuando somos guiados por el Espíritu Santo, Él nos lleva realmente a donde podemos encontrar la verdad. Y no solamente la verdad, sino también el perdón y la paz que Dios nos ofrece. Porque su obra, o la obra principal del Espíritu Santo, es hacernos hijos agradecidos de Dios por todo lo que recibimos, especialmente las bendiciones celestiales. ¿Cuáles son estas bendiciones celestiales que recibimos? El perdón, la salvación, la fe, la vida eterna. Son cosas que Dios nos da gratuitamente y sin nosotros a veces pedirlo. Están allí para nosotros y son más valiosas que lo que Él nos puede dar terrenalmente. Por eso, todas estas cosas son gracias a la obra de Cristo, que nos reconcilia y nos trae a vivir en paz con Dios. Y no solamente con Dios, sino con cada uno de nosotros como hermanos en la fe. Ese es el mensaje que nos trae la paz, que nos une y nos hace entender la palabra, y donde los medios de gracia, como la Santa Cena, el bautismo y la confesión de nuestros pecados, son las bendiciones más grandes que Dios ha dado para su pueblo. Por eso, mi querido hermano, querido cristiano, Pentecostés es la gran fiesta de la gran cosecha. Esa cosecha que fue abundante, que empezó con la semilla Cristo, quien, cumpliendo su obra y cumpliendo toda la ley en la cruz, allí brotó realmente el árbol que ahora da los frutos que somos tú y yo, como le escribió el apóstol San Pablo, porque ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, y la primicia de los que duermen es un hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden, Cristo siendo la primicia, y después de su venida, los que son de Cristo. Ese es el gran mensaje, mi querido hermano, y el único que nos une como hijos de Dios. Es el anunciado por todo el mundo, en todos los idiomas que conocemos, y que hablan realmente de una sola y única iglesia. La iglesia que va bajo la guía del Espíritu Santo y que proclama con toda su fuerza, como lo hicieron los discípulos en aquel día de Pentecostés, que confiesa sin miedo, que habla sin temor, que anda sin miedo, que dice realmente lo que afirman las Escrituras. No se preocupen por lo que deben de decir, porque en ese mismo instante es el Espíritu Santo quien enseñará lo que deben de decir. Es el Espíritu Santo quien nos enseña y nos recuerda las palabras de Cristo y nos trae al entendimiento correcto de las Escrituras, porque sin la guía del Espíritu Santo solamente nos van a aparecer como cuentos de camino, historias de niños, o quizás para muchas personas son palabras tontas. Pero no temas cuando esto te pase, cuando alguien te diga algo contrario por anunciar el Evangelio, o no temas cuando el príncipe de este mundo quiera llevarte a pensar que no puedes entender las Escrituras como otros lo hacen. Antes, pide la ayuda del Espíritu Santo para que te ilumine y te ayude a entender el propósito único que ellas tienen. Como dice San Juan 15, ellas son las que dan testimonio de mí, porque el mismo Jesús así lo afirma. Cuando venga el Consolador,
a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. La obra del Espíritu Santo en Pentecostés no es una obra que quedó en el pasado, es la misma obra que hoy celebramos y que hoy también como iglesia proclamamos, el cual recibimos por medio de la proclamación de la palabra y es entregada a través de los sacramentos, lo cual nos hace parte de la gran cosecha de ese evangelio salvador, del testimonio poderoso que nos llena de fe y de esperanza en Cristo y que nos hace comprender lo inútiles que somos para salvarnos por nosotros mismos de la muerte y de la condenación, porque nosotros que hemos sido instruidos en la palabra podemos saber que la explicación del tercer artículo del credo, que habla de la obra del Espíritu Santo, dice: creo que ni por mi propia razón ni por mis propias fuerzas soy capaz de creer en Jesucristo mi Señor o venir a Él, sino que es el Espíritu Santo que me ha llamado por mediante el Evangelio, me ha iluminado con sus dones y me ha santificado y conservado en la verdadera fe. Esa verdadera fe que salva y que solo puede venir de Dios mismo. Por eso, hoy, más que recordar Pentecostés como una fiesta más de la iglesia y pensar que, bueno, vamos a recordar todos los años Pentecostés, es mejor que vuelves a la fiesta de tu liberación y la cosecha de los frutos que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida. Vuélvete a tu bautismo. Celebra hoy la venida del Consolador participando aquí donde Cristo se hace presente con sus dones que ha preparado en su mesa para fortalecer nuestra fe. En esta gran manifestación milagrosa donde el Espíritu Santo nos guía y nos consuela en nuestros días, en nuestros padecimientos y en nuestras dificultades. Por eso al Padre Celestial damos toda honra y gloria por darnos a Cristo, pero también a Cristo damos gracias por enviarnos al Espíritu Santo, quien nos conduce a toda verdad y quien nos habilita a creer donde nos entrega sus dones de perdón, vida y salvación. En el nombre de Jesús. Amén.